Bona nit, gràcies per la vostra assistència. Com he dit altres vegades, un dels objectius de la Junta Directiva del Sector Artístic és promoure la reflexió i el debat sobre temes d'actualitat. I no hi ha dubte que el tema que avui ens ocupa, ètica i política, és una qüestió que interessa i preocupa la ciutadania. Hi va una època, a l'antiguitat, en què l'ètica i la política anaven de la mà. De fet, eren inseparables. Plató i Aristòtil deien que la ciutat havia de ser governada pels ciutadans més justos, més savis i més virtuosos. L'ètica individual i la política coincidien plenament. Només mitjançant l'ètica, l'individu esdevenia un bon ciutadà. I només en la política era possible la realització ètica individual, el seu vincle indissoluble. Maquiavel, al segle XV, va promoure un canvi en aquesta relació. El filòsof italià va distingir l'estat ideal proposat per la República de Plató de l'estat real i concret, el qual, segons ell, s'ha de regir per altres normes que no han de ser necessàriament ètiques. Així, entraren en joc altres valors, com la força i l'astúcia. Per l'autor del Príncep, la fi justifica els mitjans quan es tracta d'aconseguir l'èxit dels negocis de l'estat. Per ell, la política i l'ètica segueixen camins diferents. Què pensàvem avui en dia d'aquest tema? Què pensàvem avui en dia d'aquest tema? Quina relació han de mantenir l'ètica i la política? Pertanyen a dominis diferents o han de convergir en alguns aspectes? La pregunta segueix vigent, perquè no és possible viure junts sense els valors i determinada organització política. Segurament estaríem d'acord en pensar que un sistema democràtic ha de regir-se per uns principis ètics que humanitzin i confereixin dignitat a la gestió pública. Tanmateix, d'un temps ençà, aquest supòsit ètic inherent a la democràcia sembla que s'ha diluït. Així va assumir com els interessos del mercat o l'afany de lucre s'imposa per sobre del bé comú. La desqualificació personal, l'acusació, les fal·làcies substitueixen les proves de l'argumentació i el debat ideològic es redueix a vegades a simples baralles partidistes. No hi ha dubte que vivim una època de descrèdit i de desafecció de la política, on la justa posició de les paraules ètica i política a alguns els sembla gairebé un oxímoron. La ciutadania, per la seva banda, pot ser en sobreentès la democràcia com algun fet que és ben donat, en lloc d'una conquesta extraordinària, que exigeix un treball constant i pot ser el delegat també a la nostra responsabilitat. Com podem recuperar la confiança en la gestió pública? Què podem exigir als nostres dirigents? Com podem regular una forma de fer política que s'ha allunyat de la definició originària dels grecs com l'art del bé comú? Quina és la nostra responsabilitat com a ciutadans? Per parlar d'aquest tema tenim avui entre nosaltres a Ramon Sánchez Ramon, a qui agraïm de bon principi la seva generositat i acceptar la convidada del cercle. Moltes gràcies, Ramon. Sens dubte no podíem comptar amb un ponent millor, ja que reuneix en la seva persona dues característiques bàsiques que li permeten parlar del tema amb un gran coneixement de causa: la formació filosòfica i l'experiència política, a més de la seva vinculació amb Menorca. Ramon Sánchez Ramon és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Com a catedràtic de batxillerat va impartir classes a l'Institut Josep Maria Quadrau, a Ciutadella, de l'any 1979 al 1983. Del 1983 al 1988 va ser delegat insular del govern a Menorca i tot seguit governador civil de Tarragona. Després del parèntesis de la vida política, va reprendre la tasca acadèmica a Barcelona, on del 2017 al 2022 va exercir de professor al postgrau Socialdemocràcia i Polítiques Públiques a la Universitat de Barcelona. Durant la seva etapa menorquina va publicar articles al diari Menorca i a la revista Boinder, a més de col·laborar en activitats de l'Ateneu. Els seus vincles amb Menorca, fruit de la seva integració a l'illa, són encara ben vius. Moltes gràcies. Li cedim la paraula amb la confiança que la seva reflexió i el debat que generi seran profitosos per a tothom. Això dels micròfons sempre s'importarà. Sí, una conferència entre això que a més tornes per no sé què i tal, i al final és horrible. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies. És veritat que jo he estat molt vinculat a Menorca, diré gairebé que de vegades molta gent a Tarragona es pensava que jo era menorquí, per moltes raons. Primera, perquè jo vaig venir fa molts anys, perquè jo tenia llavors una nòvia, després una dona, que m'anava de
professora de filosofia de la meva companya de carrera, que vas venir aquí per això, i les coses no anaran com els meus matrimonis, però tinc dues filles que són menorquines. He cometut, bueno, un error no, jo les he fet molt cosmopolites, el qual està bé, ho dic realment. Clar, el resultat és que tinc una visquent a Denver i l'altra viu aquí, però ha viscut a Londres i no sé què, amb la qual cosa la neta que tinc no la deixa passar, però bueno, és un problema, no? Les pedals s'estimen molt menorques, se senten molt menorquines, ara la segona està visquent aquí, la Jara i la Sala vindrà, no sé què, bueno. I els meus llaços a Menorca estan molt forts, perquè a més és veritat, jo vaig arribar aquí, que era un noi que havia acabat la carrera, i els menorquins, el Matías Borràs, que està allà al darrere, amb el Quim Sopon, etc., em van fer al final governador de l'illa, diguéssim, no? Jo no puc estar més agraït a una societat que, pel contrari del que diu molta gent, se sent o no? Pel contrari del que diu molta gent, a mi em va rebre amb els braços oberts, realment, i vaig trobar-me molt bé, i em va ser molt bé, i després he viscut, és veritat que he viscut a Tarragona, la meva vida està complicada, i ara que tinc la filla visquent aquí, doncs torno molt més aquí i estic absolutament encantat. Per tant, moltes gràcies per donar-me una ocasió més de tornar a Menorca, en aquest cas a Ciutadella, en el qual cada dia venia, feia Maó, vivia en el castell, Ciutadella, tornava, podria explicar, bueno, no és que si m'enrotllo explicar-ho. Ara sí que explicaré una sola anécdota de los que recordo que de viatges al sortir el sol, que lo portava a l'esquena, feia el port de Mó, després la carretera, la tornada era al revés, realment no les volia aprendre, però em sento molt menorquí. Un menorquí molt a gust cada vegada que vinc, no? I després, al col·le. I després, en un altre lloc, és veritat que, clar, al marge de la meva experiència professional, de filòsof, de professor de filosofia, clar, vaig tenir una vida política. Doncs mira, honestament, jo vaig aprendre a fer política aquí, perquè era la meva generació, els que siguin més caros eren molt joves, jo tenia 30 pocs anys quan vaig passar de donar classe als adolescents a alguns que estan per aquí, era alguna vegada, a anar a la Guàrdia Civil i després vaig anar a Tarragona, comando de les Olimpiades, problemes de terrorisme, atentar al Raven Petrol, el Val de Yosuno, experiencias molt fortes que viscut en primera línia. Per tant, de lo que parlaré avui, que és el dilema polític, els dilemes polítics en els quals es troba el polític, si es sent realment responsable i honestament responsable de la seva acció política, molt forts. Jo els he experimentat en primera línia, en primera persona, i s'ha fet el resum de los 4 o 5 més molt forts, i bueno, els posaré com puc posar exemples en primera persona, no? Però una altra cosa, no venia a parlar en nom del meu partit, volia tot el contrari de fugir, soc socialista, tothom ho sap, però no vinc a fer política, a fer propaganda d'un partit concret, venia a parlar i establir, però sobre els temes de lo que és la política en general. Una cosa, una anècdota, i ara començaré a explicar-la, a xerrar. Se recorden la risada de l'any 83? Cada vegada que vinc aquí me'n recordo, perquè estava a casa, són al timbre, surt i me trobo a un policia local de l'Ajuntament de Mó que se me quadra y me diu: buenos días, señor delegado, que ha habido una risada en Ciutadella y están todos muertos y heridos. Me lo repite y me dice, sí, que hay una risada muy fuerte y hay muertos y hay heridos y no sé qué. Bueno, pues gracias y tal. Vas tocar aquí, això que ja estava aquí, no sé què, ja vas venir. Quan vaig arribar a veure aquesta expectativa de realment què estava passant, vaig a sumar-me al
balcó d'aquí, me'n recordo perfectament, sempre que poso allí veig el port, magnífic, meravellós, a aquestes hores de la tarda, però recordo que aquell dia el mar pujava. Quan jo em vaig assomar al balcó, no havia barcos, no havia aigua. I de sota va començar a baixar, i veia subir un màstil, un casco, una quilla, una no sé què, fins que es quedava quasi sense aigua i veies un desastre absolut i total, no? I després tornava a pujar. És una imatge que la tinc absolutament gravada cada vegada que m'assomo aquí. Bueno, dit això, estic molt content de veure el port, que està bé. Dit això, és probable que passi a castellà, per diverses raons. Una d'elles perquè aquestes coses, el material com veu-lo tiene en castellà, perquè són d'uns textos castellans. Segon, perquè prefereixo centrar-me en el que he de parlar, no de vegades, además emparrilla el català amb el motiu i ens faig un lío de vegades, i perquè a més jo sé que n'hi ha alguna persona aquí, perquè vostès no els coneixeran, però jo sí, que són aragonesos com jo. Llavors, ja les facilitaria l'entesa. Molt bé. Dit-lo tot, anem a començar. Mira, jo haré una cosa en tres partes. La primera, sobre todo, les explicaré las 3 o 4 ideas más importantes de un gran teórico de la filosofía política que también tenía experiencia política, pero era un sociólogo, uno de los padres de la sociología moderna, que se llama Max Weber, que es el autor de una distinción en temas de ética y política que está casi de moda, que es la diferenciar entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades. Ese es un conflicto que define absolutamente bien las situaciones en las que el político, sobre todo el político que tiene poder ejecutivo, se encuentra a menudo entre lo que harías, porque piensas que es bueno, pero que puede tener unas consecuencias sociales que las cuales si tú haces aquello, porque tienes poder para hacerlo, serás responsable. Entonces, realmente el conflicto principal del político, tal como yo lo he vivido, es esa ética, esa diferencia entre lo que tú harías. Yo puedo coger mi dinero y regalarlo a quien me dé la gana, yo voy a vivir de indigente, pero no puedo hacerlo yo con dinero del Estado, que había mucha pobreza, porque tampoco la regalé, yo qué sé, es muy complicado. Pondré algún ejemplo de casos que yo viví en primera persona de conflictos personales cuando hablé de esa diferencia. La segunda parte, pertenece, la fuente será, bueno, ya lo veremos, de un señor que se llama Del Pozo, que es un catedrático de ética de Girona, que también tiene experiencia política porque fue conseller en el tripartito catalán y que yo conozco personalmente y tiene algunos escritos sobre ética y política que habla de lo que es de cuál es la peor corrupción política. Bueno, ya todo esto lo explicaré, pero no es que se te corrompa un ministro, es la corrupción de la confianza política, lo que rompe la sociedad. Eso tiene en realidad efectos mucho peores que después una persona que es un chorizo. Si solo es ese tema, no hay que cogerlo, jugarlo y ya está, ¿no? Pero el tema de la confianza entre el Estado, las instituciones y las personas que formamos parte del país, aquello del bien común de Aristóteles, que tú nombrabas perfectamente, o de Platón en la República, o sea, es discutible la solución que da Platón, que dice que tenemos que gobernar los filósofos. No lo sé, pero el que rompe eso, estamos hablando del siglo IV o V antes de Cristo, y ya hay políticos de la primitivísima democracia ateniense que decían, oiga, aquí hay un problema. ¿Cuál es el origen, el objetivo de la política? Tiene que ser el bien común, la cohesión social, la justicia social, no el interés de los que gobiernan. Hace 2400 años. Y ya está este tema encima de la mesa, ¿no? Y está el populismo con los sofistas. Sócrates ya le dice a los populistas que no tienen que enseñar a los jóvenes atenienses a cómo ganar al otro, sino lo que es justo y defender lo que es justo. Eso es el problema que estamos viviendo ahora, que es, a ver, sí, explicaré una anécdota, ya que he dicho que explicaré anécdotas. Hablando un día con una persona, no daré nombres, pero que tiene importancia en el tema de formación, etcétera. Incluso hay un posgrado en Barcelona sobre marketing
político, hablando, yo que estaba en el posgrado de socialdemocracia y de valores políticos, yo le decía, bueno, porque a mí lo que me interesa es que mis alumnos se pregunten al servicio de qué valores están haciendo la acción política. Y el otro me contestó, no, a mí lo que me importa es que cuando se enfrenten al partido X lo machaquen. Y esto es lo que estamos viviendo. O sea, yo estoy horrorizado, tú también lo hemos comentado, ¿no? Estoy horrorizado. No es eso la democracia, ni puede ser eso el objetivo de la política, ¿no? Esto vamos a hablar. Esta es la peor corrupción, la peor corrupción. Y luego la tercera parte será un poco un resumen de todas estas cosas, ya que del populismo actual, etcétera, ya hemos resumido. Espero no hacerme muy largo, porque me conozco, pero al menos espero que las anécdotas de las que estoy trufar el tema les entretengan. Lo que ven en la pizarra es exactamente las notas que yo tengo delante, que he preparado para esta ocasión, y cosas que yo tenía hechas. Si a alguien le interesa, además, estoy dispuesto a dejárselas regaladas, os les doy y se las envío, le dan el mail y envío una copia. No tengo ningún problema, todo lo contrario. Vamos a ver. Vamos a empezar pues con el tema de explicando un poco lo que Max Weber dice en esta conferencia de una política jóvenes en Alemania de principios del siglo pasado, cuando además el nazismo estaba empezando y ya Weber se echa las manos a la cabeza de lo que está empezando a pasar, y se llama la política como Beruf, que en alemán es una palabra que significa profesión, pero también trabajo, buen trabajo, calidad. Como profesión se traduce a veces como dedicación, como pasión, incluso, ¿vale? Allí Weber analiza bien, primero, cuáles son las circunstancias de la política. Esto es importante. ¿Qué es exactamente la política? Cuando el político se pone a hacer política, ¿en qué circunstancias institucionales se está moviendo, ¿no? Una cuestión, cuando yo hable de Estado, pongo al principio, cuando yo hable de Estado, estoy hablando de la institución política en general, porque aquí en España tenemos, por la Constitución española, a veces una ambigüedad. La Constitución española diferencia al Estado, refiriéndose al Estado central, del Estado autonómico y del Estado de los ayuntamientos, pero desde el punto de vista de la teoría política, el Estado son las tres, son las instituciones políticas. El ayuntamiento es Estado, es institución política que tiene un poder determinado. Y la política, por tanto, es la posibilidad de asumir la dirección de alguna instancia del Estado y ejercer acción social, ¿no? El Estado, hay que decirlo, tiene una característica fundamental, y el alcalde también, que es el monopolio de la violencia. Cuando nos ponen una multa no deja de ser una violencia, que es verdad que nosotros hemos hecho infracción, pero primero ha habido una ley que da multa a estos hechos, de que usted tiene que portarse así. Y si no, pagar una multa. Y se lo damos a esas instituciones, precisamente para evitar que acabemos todos a tortas y a bofetadas, como decía Hobbes, que tú me parece que lo citas aquí, Hobbes. Pero vamos, en la época podría estar allí perfectamente para evitar la violencia arbitraria, establecemos unas normas y la obligación de cumplirlas. Eso le damos la posibilidad de ejercer una cierta violencia al Estado. La gente que metemos en la cárcel va, quiera o no quiera. Se la damos al Estado para evitar precisamente que la política o la vida en sociedad sea la guerra de todos contra todos. Por lo tanto, esto plantea un tema que es por qué la gente obedece. ¿Cuál es no la legalidad? La legalidad son las leyes, la legitimidad que tienen las instituciones políticas para asumir esto que nosotros, en principio, hay delincuentes, hay gente que circula por la izquierda, pero en principio obedezcamos, ¿no? Y no siempre ha sido la misma. En la Edad Media, que había mandaban los reyes y los nobles, pues era la tradición, y el último extremo, pues que tenían soldados y los otros no tenían soldados y no habían salido de su pueblo nunca y eran siervos de la reina, ¿no? Y entonces hay una costumbre de obedecer a los de la familia, no sé cuántos. Puede haber también, y esto lo vemos, por ejemplo, de manera exagerada en los fascismos, la adhesión a un líder. Es que este tío representa la quinta esencia de la alemanidad, de la españolidad, de la catalanidad.
personalidad, y entonces yo le tengo admiración y estoy dispuesto a obedecerle. Pero hay también la creencia, y esto es propio de la democracia, de que debe haber unas normas legales y que esas normas legales se hacen de acuerdo con los principios, la separación de poderes, etc. Eso es lo que en democracia hace que estemos dispuestos en principio al menos a seguir las leyes y a obedecerlas. Eso es lo que legitima al Estado para ejercer ese monopolio de la violencia y que al revés digamos, oiga, que lo metan en la cárcel, ¿no? Y fuera tío, ¿no? Ha violado, ha matado, ha hecho lo que quiera. Pero todo esto lo hacen personas. Ahí es donde el conflicto ético se plantea, claro. Lo hacen personas. Voy a ver un momento, aquí está. Aquí tienen lo que les decía. Y la segunda parte es esta. El aparato administrativo, líderes, partidos son las condiciones externas en las que se da la política. El que asume esa responsabilidad, qué condiciones externas se encuentran. Entonces, lo primero que es una de las primeras cosas, me las iré saltando un poco, porque si no estaríamos aquí horas hablando de esto. Bueno, hay políticos viciocasionales, cuando votamos somos políticos. Hay políticos que lo que tienen es como segunda profesión, son funcionarios, son lo que sea, y además ejercen, o son empresarios, por ejemplo, y además pues están en ayuntamientos, son diputados, o lo que sea. Y hay otros que son profesionales, que se dedican cuando yo era delegado de gobierno, evidentemente solo hacía eso. Tenía una salida económica, había sido funcionario, pero en ese momento era profesional, se me pagaba y vivía de eso. Muy bien. De esta gente, que sobre todo los que tienen un papel de liderazgo, los que aparte de la que creamos en las leyes, son de alguna manera gente en los cuales nos reflejamos y nos miramos, y hablaré de eso, del papel educativo, del político, importantísimo. Son señores que están allí y legitiman determinadas conductas, hablaremos de ese tema al final. Hay gente que vive, hay dos actitudes. Yo lo he visto, lo bien que lo dice hace un siglo ya, más de ver, viven para la política o viven de la política. Son dos actitudes distintas. No son incompatibles. No son incompatibles. Uno puede vivir de la política. A mí me pagaban un sueldo, pero podía irme, pero otros viven para la política y la ejercen al servicio de un objetivo. Quieren colaborar con la sociedad o quieren colaborar en la política porque piensan que es una actividad que tiene valor en sí mismo, ¿no? Luego, si no tienen medios económicos, pues habrá que pagarles. No son incompatibles. Una persona puede tener medios económicos y, sin embargo, vivir para la política, dedicarse honestamente a la política. Claro, quien vive de la política depende de ella económicamente. Y ahí sí que a veces eso plantea un problema, claro. Ahora hay toda una generación, y no me refiero a todos ni a fulano mengano en concreto, pero está pasando una cosa que hay gente que va a la universidad, empiezan en las juventudes del partido, van a la universidad, hacen políticas y toda la vida van a depender única y exclusivamente económicamente de la política. Y eso pues humanamente de alguna manera a veces los marca. Habría que preguntarles qué tipo de conflicto les presenta ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento pues han dicho que sí a algo del partido, insisto, porque se jugaban el puesto de trabajo. Eran funcionarios del partido, se jugaban el puesto de trabajo, eso crea conflictos políticos, puntos éticos a la gente que está en este mundo de la profesión política, ¿no? Y hay funcionarios que pasa un poco lo mismo, tienen cierto poder político, pueden corromperse también, con lo cual están yendo en contra del bien común y están además, cuando se descubre, haciendo que desconfiemos de la institución porque los funcionarios son corruptos. Yo me tocó, no lo digo con orgullo para nada, cesar 2 personas. Aquí en Tarragona, no voy a dar más datos, no me gusta señalar a nadie, me tocó. No es agradable, pero te encuentras funcionarios que son corruptos. Y tenía un tercero que no pude probar nada, pero bueno,
papel del funcionario es distinto del papel del político. El papel del buen funcionario, que de alguna manera de política, no es decidir los objetivos políticos, no es decidir la carretera de dónde a dónde va y cuándo, será hacerla bien. Al ingeniero, al delegado de obras públicas, hacerla honestamente y bien. La decisión última está en manos del político. No es lo mismo hacer una carretera de un sitio a otro, o recordar el tema de la carretera de cuando gobernaba el PP con las rotondas y todo aquel tema. Había una decisión evidentemente política, que una vez tomada la decisión política, aunque era cuando hacer la carretera, aunque restos de aquel conflicto que hubo en la isla, que yo seguí por los diarios y con los amigos, ¿no?, de aquel conflicto. No digo que estuviera bien o mal, me refiero que la decisión fue política. Y luego los funcionarios hicieron lo que dijeron que hicieron, claro, de la mejor manera posible. Total, resumiendo, que las motivaciones para hacer política pueden ser materiales, claro, pero pueden ser, y no es incompatible, ya personas internas, querer contribuir al desarrollo de tu país, querer contribuir al desarrollo de Ciudadela, querer hacerlo, y también la satisfacción personal, con lo cual la vanidad a veces es importante. Que te digan que señor tal o señor cual o señor alcalde o tal, que te hagan una plaza del pueblo que pienses que te harán, la vanidad es otra de las condiciones de la política, las condiciones de las personas de la política. Con lo cual llegamos al segundo tema. Aquí lo tienen, el vivir para, vivir de la política, el vivir para, ahí lo tienen. Los comentarios sobre los conflictos internos entre ambos, claro que bien la política depende de ella, pero pueden de todas maneras tener interés en la causa política, etcétera. El papel del funcionario, el papel del político, el honor del funcionario está en hacer bien su trabajo, el honor del líder político es en la responsabilidad de las decisiones que toma. Ese es el suyo. Él no va a diseñar la carretera, no va a decir cómo la quiere. Entonces, bueno, las motivaciones pueden ser el interés económico, las motivaciones internas, la satisfacción de trabajar para una persona con una entrega personal y fiel. Este es el elemento carismático de toda la idea de la motivación interna, que también a muchos políticos los vemos, son valiosos. Bueno, el segundo tema sería la consideración ya del político en esas condiciones, se dan esos temas, y entramos en el político en su humanidad, ¿no? Satisfacciones íntimas que ofrece, pues el sentimiento de poder. Claro. Está. Pues tú tienes que lidiar con ese tema. Pues está, claro, porque se hace trascender lo cotidiano, influir en la historia. ¿Qué cualidades necesita entonces un político para estar a la altura del poder? 3. Dice Weber y yo suscribo. Primero, pasión, claro. Quieres hacer las cosas bien y quieres, contribuir. La pasión, las emociones están presentes, entregarte a una causa que da finalidad a la acción. Cuidado, no una citación estéril, no, ay, qué bien lo que vamos a hacer y nos a pensar, no se para, porque junto a eso hay el tema de la responsabilidad. Ser responsable, darte cuenta de los efectos de las cosas, de las decisiones que tú tomas, y saber que serás responsable de eso. Serás el responsable. Tienes unos objetivos que son éticos, emocionales, como quieran, vamos a entrar en esos temas, pero sí te apasionan, quieres hacer algo por los demás, por ejemplo, pero cuidado, porque las decisiones que tomas se van a hacer. El funcionario las hará y va a ser el responsable de esas acciones. Y por tanto hay una tercera cosa que es absolutamente básica. Respirar. Leerte los papeles, recordar a Alfonso Guerra que decía aquello, que hay que leerse los papeles. Pues sí, hay que leerse los papeles. Yo no sabía nada de energía nuclear y me puse al día. ¿En qué era la energía nuclear? Porque tenía 4 nucleares. Sabía algo de física, sí que sabía algo de los átomos, pero ponerme un poco al día, las diferencias, pues saber. Y tuve, como les decía antes, el único accidente o incidente nuclear grave que ha habido en España, y era responsable de la seguridad exterior. Y encima no me llamaron, y bueno,
quiero que hayan existido las batallitas porque las tengo muy gordas. Fue apasionante, pero fue también la batalla, no podía más, quería volver con los alumnos, de verdad. Es más, me salió la posibilidad de incorporarme a cosas que no. La distancia, la necesidad que tiene el político de distanciarse de los temas, estar sereno, sentido de la distancia, sentido de la medida, y una cualidad psicológica decisiva. Dejar que la realidad te invada, te posea, que tengas claro, que no veas lo que tú quieres ver, sino lo que realmente son las cosas, ¿no? La política, dice Weber, se hace con la cabeza. Hacerla se hace con la cabeza, no con otras partes del cuerpo, no desde luego con la entrepierna, pero tampoco se hace con el corazón. Está. Y es lo que te marca los objetivos, por eso no es lo mismo. Las ideologías no son iguales, pero nos tienen las prioridades. Piensa que la sociedad sería mejor A y nosotros pensamos que la sociedad sería mejor B, pero tienes que pasar eso por la cabeza, por la racionalidad, ¿no? El alma se lo puede hacer y alimentarse de la pasión. Claro. Las lavadoras y los ordenadores no se ponen en marcha solos. El ser humano, aparte del ordenador que tiene aquí dentro, sí, porque tiene las pasiones, los objetivos, las emociones, y eso le mueve. Quiero ir allí porque creo que está bien, quiero alegrarme, quiero visitar a mi hija o conocer a mi nieta, eso te mueve, y entonces te pones en marcha. Pero sin las pasiones, por tanto, no harías nada, te darías quieto, ¿no? Pero en la distancia, para saber qué tienes que hacer. Y el tema peligrosísimo de la vanidad, ya lo he mencionado antes. Entremos, por tanto, ya a lo que es propiamente la ética. Hemos visto las condiciones objetivas y el político como persona en que interiormente cómo puede pedir eso y qué necesita, ¿no? Entremos ya pues en el tema del etos de la política como causa de la acción, hay un uso indigno de la ética. No, es que he hecho esto por ética. Bueno, pues habrás hecho esto por ética, pero tío, te has cargado a alguien. O te has cargado a tal, lo has hecho más pobre a la gente. Entonces, ahí empieza a haber un conflicto, ¿no? A veces entre lo que la ética te exige. Lo que pasa es que hay gente que lo utiliza como a veces tiene la sospecha de que lo utilizan como coartada, ¿no? He hecho lo que tenía que hacer. Quizá no te lo has pensado bien, quizá no te lo has pensado bien. Y las contradicciones de la política con la ética absoluta. El cristianismo es un ejemplo, pero podemos poner otros, es un ejemplo de ética absoluta. El bien, Dios, etc. Pero luego quemaba gente viva en nombre de la ética absoluta, porque eran herejes y pervertían a los demás. Landien de Alemania, pero no mataba a los judíos, mucha gente en los campos de concentración. Cuidado con los valores absolutos. Y si no deja la política, ¿qué puede ser? Lo vamos a ver enseguida la gran contradicción que a veces el político pide, ¿no? Tomarse los valores en sentido absoluto y no repensárselos, lo cual no quiere decir traicionarlos, quiere decir pararse a pensar el distanciamiento, decía Weber, ¿no? El caso del cristianismo, vamos, que en nombre de Jesús la iglesia sea tan rica y además haya estado matando gente, que no dice amar al prójimo, al judío también, al hereje también es tu prójimo. Pero en nombre de esa concepción absoluta de la ética, como existe el diablo, todo lo que hay que hacer es, no te lo has pensado bien. La ética absoluta no se pregunta por las consecuencias, y ahí está el punto decisivo, y ahí está esa famosísima frase de este texto de Weber, que es donde distingue la ética de las convicciones de la ética de las responsabilidades. Nosotros, es ese texto, este de aquí. Debemos tener claro que toda acción que se oriente éticamente puede estar bajo dos máximas que son radicalmente opuestas entre sí y que están en una contraposición. Weber dice irresoluble. Entonces ahí está cómo conjugar las dos.
No se trata de traicionar a una a favor de la otra y viceversa. Ya lo veremos eso. No se trata de Maquiavelo, pero tampoco de andar matando a los que son los enemigos políticos porque son los malos. Cuidado. Una acción puede estar guiada por la ética de las convicciones de conciencia o por la ética de la responsabilidad. No es que la ética de las convicciones sea lo mismo que la falta de responsabilidad, no es lo mismo. Y que la ética, porque las convicciones pueden considerar también la responsabilidad de lo que vas a asumir, cuidado, las consecuencias de tus actos. Y que la ética de la responsabilidad sea lo mismo que la falta de convicciones. No se trata de eso, naturalmente, pero hay una diferencia abismal entre actuar bajo una máxima de la ética de las convicciones, hablando en términos religiosos, el cristiano habla bien y por el resultado en manos de Dios, yo hago lo que tengo que hacer y Dios proveerá. O actuar bajo la máxima de la ética de la responsabilidad, en la cual tendrás que responder de las consecuencias de lo que has hecho. Tendrás que responder de las consecuencias previsibles, nadie es Dios. Puede haber consecuencias que no las sabías y que no las sabía nadie, además, de la propia acción. La ética de las convicciones obra según fines morales y principios rigurosos y universales. No se siente responsable, esto va a la caricatura al extremo, no se siente responsable de las consecuencias, yo he hecho lo que tenía que hacer, lo que voy a hacer, y cargan la responsabilidad a los demás. Son malos, son estúpidos, no me entienden, la culpa es de la oposición, o la culpa del gobierno, la culpa es de nosotros, o la culpa es de los judíos, claro. Y la ética de la responsabilidad, que obra considerando consecuencias prácticas, contando con la propia naturaleza humana, pero debe sentirse responsable de las consecuencias. Sabe que tiene que asumir eso. Mire, yo esto les podría poner. Yo siempre explico un caso, hay otros que podría explicar, pero son duros y a veces implican a las personas. Y yo como gobernador de Tarragona, aquí también, pero en Tarragona me era más duro, yo tenía una posibilidad, que era legalizar extranjeros. Gente que había llegado de ilegales o con visado de turista, pero que venían a quedarse, pero gente pobre, estaba en una situación económica que vivían de aquí y de allá. En Tarragona, con todo el tema de la costa, había bastantes, sobre todo había de magrebís y centroafricanos, que se dedicaban a cosas distintas. Y en la ley de extranjería del momento me dejaba en mis manos la posibilidad de extinguirles del visado, lo cual les podía dar un visado y les abría la posibilidad de trabajar, De verdad que me lo pasaba muy mal, porque veía las condiciones que yo me llevaba cada expediente con otras cosas que decías, pero bueno, imagina, vivir, haber pasado el Sáhara a pie, meterse en una patera, llegar, desembarcar si puedes, escapar de la policía, vivir como puedas, unas historias terribles. Y por supuesto, era falso. Es claro que no se dedican a la delincuencia, evidentemente, pero no vienen a delinquir, a ganarse la vida, y si pueden, hacen lo que sea, sin papeles, gente que nos explota, etc. Yo podía, claro, que a mí me pedía mi ética de las convicciones era legalizar a todos, por ejemplo. Pero mi experiencia me decía que si yo legalizaba a todos sistemáticamente, iba a crear un problema social que iba a ir en contra de ellos mismos. Es decir, empezarían no solo a llegar muchos más, sino que además serían más visibles. Y que iban a chocar. Yo tenía la siguiente experiencia, en un pueblo de X, de una comarca de Tarragona. Empezaban a llegar. Y al principio la gente los acogía, pobre gente, etc. Incluso algún pequeño robo si era de comer, de comestibles. Bueno. Hasta que había demasiados y sobre todo hasta que empezaban a mirarse a las chicas. Seguro, era así. Muchas experiencias. Tuve 8 años de gobernador en Tarragona. Empezaban a mirar a las chicas en la plaza del pueblo. Claro, venía de una cultura distinta también, en la cual a veces decirle a una chica, pues. Y al final estallaba el conflicto. La misma población,
este pueblo que les había tenido pena, te exigía que los expulsaras inmediatamente. Y había conflictos y había violencia a veces. Llegué a tener una carta de un alcalde diciéndome literalmente: ya acaba la cullita. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? I els tinc tots a la plaça del poble i m'estan creant problemes. Sisplau, els expulsi. Envía a la Guardia Civil. O sea, ya los he explotado, ya me he aprovechado de ellos, ya he recogido la cullita, pero échemelos ahora que me sobran. Esto es real lo que les explico. Debe estar todavía en los archivos del gobierno civil esta carta. Claro, ahí tienes un conflicto típico entre la ética de las convicciones y de la humanidad y la ética de las responsabilidades. Es por explicar cómo lo resolví dentro de lo que cabe. Hablando con la gente. Había tantos que se habían hecho dos asociaciones. Una de los centroafricanos, de los negros, y otra de los magrebíes, de los moros. Una más o menos estaba metida por el medio, comisiones obreras, y más o menos los conocía y tal, y otra tenía una asociación propia, había una ONG. Bueno, me puse en contacto con quien los conocía bien y que me ayudaran a juzgar cada petición que teníamos. Repasamos todo el proceso legal, porque a veces era muy absurdo y tardaban meses en los papeles y no sé qué. Lo agilizamos y luego, cuando teníamos un bloque de expedientes concretos, juntarnos con esas asociaciones y pedirles asesoría respecto a qué casos eran realmente muy graves y cuáles no, e intentar resolver, pues, conociendo la realidad de la mejor manera posible. Y pasándoselo mal a veces, claro. Este es un conflicto. Cualquier político que realmente se tome en serio su trabajo y sea responsable, lo tiene. En este o en otros temas, ¿no? O en otros temas. Yo que sé, el día de Vandellós 1, bueno, otro día. En un momento determinado hubo un conflicto gravísimo. E insisto más en ese tema porque yo creo que es el núcleo de lo que estamos hablando. Estas dos éticas, cómo conjugarlas, ¿no? Si eres honesto y si quieres hacerlo bien y tal, ¿no? No sé si recordarán un conflicto gravísimo que hubo con los payeses de la zona de Tarragona por la Llana. No sé, un conflicto muy grave, tenían una parte de razón, porque los precios se habían ido por el suelo, por el tema de la entrada de Turquía, había ahí una parte de razón. Pero los payeses tomaron una posición, pues bueno, muy violenta a veces, ¿no? Durante un año estuvimos aguantando cortes de autopista en Tarragona, durante un año, los fines de semana, cortes de autopista. Conseguimos infiltrarnos en los payeses que dan información de lo que estaba pasando dentro, porque esto tienes que hacerlo, tienes que conocer la realidad, tienes que tener información encima de la realidad. Pues claro, si no, corres mucho más riesgo de equivocarte. Y entonces, un año, un verano, el 1 de julio, Tarragona, o sea, luego la costa dorada, el 1 de julio bajaban de Valls a Tarragona 1000 payeses con 100 tractores a cortar todas las carreteras el 1 de julio con unas colas de turistas y con tractores con purines, no se sabe lo que son, si saben lo que son los purines, la mierda de cerdo, para regar las playas. Al menos esto había discutido en la asamblea. ¿Qué haces? Pues el monopolio de la violencia, no te queda otro conflicto que parar eso. Incluso aunque pienses, porque yo lo sabía y estábamos en conversaciones con el ministro de Agricultura, que además tenía la mujer de Tarragona y lo conocía personalmente. Hay que dar las salidas, no hay que darles, claro que hay que darles una salida, pues no puedes tolerar. Entonces, pues tienes que llamar a unas fuerzas especiales y te reúnes con el jefe de la Guardia Civil, no sé qué, los escuchas, son funcionarios honestos, pero al final tienes que decir tú, pues esto y así. Conseguimos frenarlos sin tener ni que cargar ni nada, afortunadamente. Yo estaba en un helicóptero viendo la situación. Una situación
vamos a encontrar con un muerto encima de la mesa. Es muy malo, y conseguimos frenarlos, ¿no? Vale, es que les explicaría infinidad de anécdotas, pero quiero que sean conscientes, sobre todo si algunos de ustedes hacen política, ya lo saben, si algunos van a empezar con las próximas elecciones a hacer política, por favor piensen en lo que están oyendo. No hay que guiarse solo por, pues esto es lo que hay que hacer, ni tampoco solo por el maquiavelismo, ¿no? ¿Qué me conviene? No, miren, pues tendréis como queráis, que considerar los aspectos. La ética de las responsabilidades y la ética de las condiciones. Y a veces te equivocas además. ¿Cuáles son entonces las cualidades internas que ante un conflicto de este tipo tiene que tener esto es el conflicto personal, cómo lo va a vivir? Me he perdido, un momento. Estoy en la página. Vale. Ya está, recuperado. El conflicto personal. El medio específico de la política es la violencia legítima. Tú tienes la posibilidad de ejercer en nombre del Estado, para eso tienes el poder, la violencia, claro. En un momento determinado, eso no quiere decir que tienes que hacerla. Hay unos procedimientos policiales, la policía tiene que actuar según medida, entonces, por supuesto, todo este tipo de cosas. No puedes meter a la cárcel a un tío porque te cae mal, ¿no? Para eso está la división de poderes, por supuesto que hay unas condiciones que nos defiende a los ciudadanos también del abuso del poder por parte del poder, pero tienes la obligación, la posibilidad en un momento determinado de tomar decisiones. Y hay una contradicción entre la racionalidad, dice Weber, de la ética de principios y la racionalidad de la realidad política. Pero tienes que intentar conjugar ambas. Tienes que aceptar eso, las consecuencias de la realización de la violencia legítima para fines utópicos, sea el reino de Dios o la sociedad sin clases, bueno, las condiciones de la modernidad. Me salto esto, voy a este texto y luego pasamos al texto final, porque queda eso. Bueno, pues entonces me salto una cosa que está muy bien, pero voy a dejar aparte. Vamos a ver la contradicción entre la internacional, el principio de la racionalidad y la realidad política, que la política se hace con la cabeza, pero que no se hace solo con la cabeza. No se puede prescribir a nadie si hay que actuar, no se puede prescribir, Weber dice. Él no se sienta menos capaz de decir, mire, esta es la norma, la regla que hay que seguir, no, que hay que pensar las dos cosas y ver cómo conjugar una cosa u otra, y que es una responsabilidad que te toca. Insisto, si no metes en la política, si no eres capaz de comerte con patatas, esta contradicción, vivirla y hacerlo lo mejor que sepa. No se puede prescribir a nadie si hay que actuar según la ética de las condiciones o según la ética de las responsabilidades, cuándo, cómo, según cuál, qué intereses hay de la gente, qué parte de la razón tienen, si se están excediendo en la manera de actuar, qué pasa cuando lo haces. Es verdad, dice, que hay gente que, una cosa sí se puede decir, que hay gente que excita a la gente, pero que lo hacen porque creen que es lo ético, no es cosa mía tener que ser responsable de las consecuencias. De ver que lo estoy diciendo sí, porque tú tienes el poder de hacer una cosa u otra, sino bueno, y él dice que siempre tiene la impresión ante esta gente, que siempre tienen la ética en la boca, de que en el fondo son unos fanfarrones, que se sienten realmente de lo que hacen, sino que se emborrachan con sentimientos y son incapaces de frena, piensa, espera, a ver qué pasa, ¿no? Puedo, y si no, pues no puedo poner de otra manera, está en mi posición, deja la política, apártate. Siempre me acuerdo del rey Balduino de Bélgica, que él, que era un rey constitucional, como saben, no tiene responsabilidad en el tema político. Otra cosa es el lío que tenemos aquí con el emérito, también podemos hablar, pero no tenía un rey constitucional
leyes pues las aprueba el Parlamento, ¿no? Pero le votaron una ley a favor del aborto y él se dijo, yo esto no lo puedo firmar. Y dimitió. Es verdad que lo tuvieron 48 horas solo, justo para que entonces el propio Parlamento o la situación provisional lo aprobara, y luego volvió, ¿no? Pero dimitió, y si no, y bueno, si eres político que te han elegido, tu mandato acabará algún día, pues vete, es muy sencillo, ¿no? Si no eres capaz de tragarte esto. Y este es el texto final de esta parte, que es la más larga, No se puede prescribir, bueno, si el tema de la fanfarronería, bueno, en este sentido dice, la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades no se contraponen de manera absoluta, sino que se complementan, porque la realidad viven las dos, y no se contraponen, se complementan y solo juntas hacen al hombre auténtico, a ese hombre que puede tener profesionalidad, vocación para la política, pero necesitas ser capaz de convivir las dos y de planteártelo. Bueno, este es el tema general. Ahora voy a entrar directamente y más rápidamente al punto central. ¿Cuál es el punto central entonces de la ética, de esta contradicción que vive el político, ¿no? La cuestión central de la política es la legitimación del poder político, claro. Y en el mundo contemporáneo, en el mundo democrático contemporáneo, la pregunta es estrictamente ética. Exige un valor ético que sea aceptado como tal, y en ausencia de su valor, el poder se impone por la fuerza. La exclusión de la bondad y la justicia deja sin finalidad aceptable la acción política. Es decir, las dos éticas hay que mantenerlas, pero hay que mantener algún tipo de línea ética, si no, decir yo hago lo que quiero porque soy, bueno, pues esto deja de lado esa reflexión sobre la ética. Y Del Pozo dice un latinajo, lo van a entender enseguida: corruptio optimi pessima. La corrupción de lo que es peor es la peor. Perdón, de lo que es mejor, de lo óptimo, es la peor, es la pésima, ¿no? Esto tiene que ver con lo que dice, y yo también en mis comentarios digo por aquí, porque a veces introduzco comentarios míos, ¿cuál es lo óptimo en un sistema político? El vínculo ético que legitima el poder, el vínculo ético de la sociedad, ¿no? Ese es el punto central de lo que es la corrupción estrictamente política, como veremos, la erosión del vínculo colectivo que nos constituye como sociedad, no como un mero agregado de individuos. Si la sociedad pensamos que es algo más que simplemente gente que se ha reunido, que la gente no piensa, toda una parte de la sociedad norteamericana, lo que llaman libertarios, que reivindican eso, que la sociedad somos los derechos de cada uno y a ver cómo convivimos, pero los derechos de cada uno, ¿no? Ese individualismo extremo que está en el neoliberalismo, que traspasa lo que sería la idea liberal del mercado, donde voy con mis intereses a competir con los demás, y de la competencia saldrá un bien común, pero yo voy con mis intereses, lo traspasa a la idea de la comunidad política. Yo voy con mi libertad y a ver qué pasa, y de la lucha de todos saldrá lo mejor para todos. Mi opinión es evidentemente que eso no es así, que además incluso los economistas estarían diciendo que no es así, ¿no? Pero eso era Adam Smith en el siglo XVIII. La máxima corrupción, por tanto, se daría inicialmente en el momento en que el gobierno, las instituciones o sus administradores, de manera sistemática, trenquessin tota vinculació pràctica o teòrica amb els valors legitimadors, o encara pitjor, en situació terminal, cuando los ciudadanos de la comunidad lo aceptasen como normal. Eso es lo que es un Estado fallido. Venezuela en estos momentos, Sudán, son estados fallidos, en el cual lo que ha pasado es eso, que han estirado tanto la cuerda que llega un momento en que nadie creía en las instituciones y aquí sabes el que pueda, ¿no? Y es un peligro, evidentemente. Es una posible cosa que a veces les pasa a las democracias. Falsas sortidas, falsas salidas, que dice, aquí en catalán això porque el texto está en catalán, por tanto se me pega la lengua que estoy leyendo. El autoritarismo, la crisis del año que había en Alemania en los años 20 y 30, produjo el nazismo. Yo, que soy el que encarna la alemanidad,
soy capaz de poner orden. Creen en mí, yo cojo el poder, accede al poder legalmente, ¿sí? Le sube al poder con unas elecciones. En esas elecciones, después de que el Parlamento se le prende fuego, si lo hicieron los nazis o no, es toda una historia, dice, es una situación de excepción, proclamamos estado de excepción, y ya no saben del estado de excepción, porque la Segunda Guerra Mundial, el tema de los Sudetes, etcétera, todo este tema, ¿no? Otro tema es la conformidad pragmática, que es el maquiavelismo, el pragmatismo puro y duro. Aquí lo que se trata es que haya orden social, punto, y tragamos todos. O sea, el primero sería el líder, el fascismo, el nazismo, la adhesión al líder, los alemanes, ¿no? Pues miraron para otro lado con temas judíos. Otro es el que dice, no, este tío está haciendo lo que está haciendo, pero bueno, tú pone orden a alguien así, ¿eh? Así ganó Putin. Así ganó Putin, porque había tal Cristo en Alemania, en Rusia, con la aparición de un capitalismo brutal, etcétera, que entonces dijeron, bueno, pues que ponga orden a ustedes, pues lo ponga orden. Luego se iban reconvirtiendo en un líder de tipo fascista, nazi, evidentemente, ¿no? La Iglesia ortodoxa, con la Gran Rusia, la memoria de los zares, ha ido construyendo un diálogo político. Perdón, y ese fue un poco el tema de la guerra civil aquí. Franco no era exactamente un fascista, era un militarote, que se aprovechó de la moda fascista y puso ese... pero dejó que mataron a José Antonio. Podríamos hablar ahora de que todo este tema, ¿no? Que sí que era fascista, o el neoliberalismo, que lo acabamos de ver. Adam Smith, que es el fundador del capitalismo liberal como ideología, dice literalmente, dice una frase que más o menos de memoria, dice que el carnicero no vende la carne porque le interese que comen los demás, sino por su propio lugar, buscando hacer negocio. Punto, por su interés. Y luego, desde el interés de cada uno, una mano misteriosa acaba poniendo orden y nos beneficiamos todos. Cada vez hay más economistas, incluso americanos, que están diciendo que eso es falso. Que la sociedad, vamos, os puedo dar luego biografía si quieren, economistas de mucho prestigio, por hablar de Piketty. Pero hoy que además tenemos el Big Data, tenemos muchísima información, lo que están diciendo muchos es que las sociedades donde hay menos diferencia de clase se vive mejor porque se reparte mejor y son más eficaces produciendo, porque la gente va a trabajar mejor, más contenta y más dispuesta a trabajar, porque se identifica con la colectividad y a dar lo mejor de sí mismos. No son esclavos que van a trabajar a la puerta. Por lo tanto, espero que el liberalismo, que lo estamos sufriendo, el caso de Madrid, bueno, todo lo que estamos pasando viene de la burbuja neoliberal después de la crisis del petróleo de los años 70, los años 80, las crisis posteriores, etc. Exacto esto, lo que sí quiero diferenciar aquí lo siguiente, porque lo volveré a hacer luego. A ver, hay un tipo de corrupción que es la que todos pensamos, que es el político, incluso la persona que se corrompe económicamente, ¿no? Eso está mal, pero la memoria que afecta a esa persona es un delito y hay que perseguirlo como delito. Si pasa mucho, sí que tiene una vertiente política, sí que ataca esto. Si vemos que los políticos se corrompen y ponen por delante sus intereses, empezamos a desconfiar de los políticos. Todos son iguales, de las clases políticas. Si además pasa mucho, o si además en un momento determinado el que aparece como elemento corruptor es el propio partido y se monta una trama corrupta porque el propio partido se beneficia, porque saca dinero de la corrupción para las campañas, etcétera, más, eso va a más. Pero hay dos vertientes, insisto, una parte que es un delito y luego los efectos políticos que tiene sobre eso. El problema, que es lo que yo además voy a acabar enseguida, es aquella corrupción que se da no en eso, que es clarísimo que de entrada hay un delito, sino en la manera de hacer política, que es lo que está pasando. Es decir, insultar en el Parlamento no es un delito, pero tiene un efecto absolutamente devastador sobre la confianza del Parlamento. Eso es una corrupción de lo óptimo, esa es una pésima corrupción, porque la otra es un tema de dineros.
mala, claro, no la estoy yo, por favor. Entonces, lo que pasa es que la cuestión de la responsabilidad política, el ataque a la confianza en los ciudadanos por el comportamiento político, por la manera, por la cultura política que se maneja, no por lo que aquello que es delito, no tiene responsabilidades políticas, pues tiene responsabilidades, penales, pero sí tiene responsabilidades políticas. Se suele distinguir en vigilando, en eligiendo, es decir, si yo soy el líder de un grupo político y tengo gente ejerciendo, tengo que vigilar además dentro del partido cuál es el comportamiento. Si de repente un político se me está enriqueciendo, ¿tú qué estás haciendo? Es evidente. Creo que el líder político o el partido como tal tiene como responsabilidad propia el ir vigilando de la gente a las que ha puesto la posibilidad de corromperse personalmente, salvo que sea el partido que se corrompa, claro. Esa es la más grande, y eso son lo que llamamos responsabilidades políticas. Y quizá en un momento determinado, si tú has nombrado a esa persona y has confiado en él, lo has defendido, se muestra que es un chorizo, pues tienes que dimitir. No te juzgaremos, no te has mojado las manos, pero tienes que dimitir o explicar muy bien por qué a ti te ha engañado también, porque si no, estás contribuyendo al desprestigio de la política por tu falta de vigilancia. En eligiendo, además, si tú lo has propuesto, es menos, porque lo has propuesto, pero luego te toca vigilarlo, o una responsabilidad política difusa siempre hay. Y eso tiene que tener consecuencias políticas, claro, no penales. Vamos a la tercera parte, que ya es muy sencilla, que es un poco definir muy bien este tema de la corrupción política, la que es peor, que es la corrupción de la cultura política, porque puede acabar con el Estado fallido, además. La corrupción de las personas, ya lo hemos visto, la corrupción de la comunidad política, ya lo hemos visto, la corrupción propiamente política, corrupción pésima, es la que ataca precisamente a lo óptimo, que es la práctica política a favor del bien común. Y la corrupción pésima, bueno. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando esto. Yo la sensación que tengo es que la política española está pasando esto. Una especie de corrupción de la propia manera de la cultura política, ¿no? Y por eso hay este desprestigio terrible de la política. Para muchos, he puesto un ejemplo antes, el objetivo de la acción política es ganar el poder sin hablar de valores comunes. No, yo no quiero hablar de valores. Usted dice que es socialista. Ahora meterlo con otros partidos. Dígame qué significa para usted eso. ¿Qué valores defiende? ¿La servicio de qué? ¿Y por qué esto los pone al servicio de esos valores? Y hablemos de valores. No hablemos del sanchismo, no hablemos de valores. Ya veremos. Se descalifica al que parla, no se argumenta sobre lo que dice. Esto pasa continuamente. El sanchismo, o es igual el rajoísmo, yo qué sé. No estoy defendiendo para nada mi partido, lo que pasa es que los sanchismos se los ha quedado a todos, ¿no? Se miente sin pudor. El concepto de verdad se sustituye por el de posverdad, ¿verdad? ¿Saben lo que dice la posmodernidad? La verdad no existe, depende de la opinión de cada uno. Y esto lo lleva incluso a la ciencia, el tema de las vacunas, lo hemos visto. Pero no, esto hay que demostrarlo, tiene que haber los argumentos, hable usted de los argumentos. Ya sé que todos nos podemos equivocar, bueno, pues hablemos de sus argumentos y de los míos, y igual mejoramos los dos nuestra opinión, pero hablemos de argumentos, no me digan que son hechos alternativos. ¿Se acuerdan de Trump? Cuando el día de toma de posesión había un montón de gente, dijeron que nunca había habido más gente, y le sacaron las fotos cuando Obama, que había el triple, dijeron no, son hechos alternativos. Hechos alternativos no, son hechos. Y los hechos son hechos. Y ya, dice que había más gente o que había menos gente, ¿no? Pero esto es la idea de posverdad. Se difunden noticias falsas, se falsean los datos, y otra cosa, los medios de comunicación muy a menudo sustituyen los hechos por las opiniones. El titular es una opinión, no usted debe un hecho. Luego hago una columna de opinión, de acuerdo, pero separe hechos de opiniones. Una vez dijo un periodista, es que tú no tienes el periodismo moderno. No, pero es que eso no es periodismo moderno, eso es mal periodismo. Los hechos son los hechos, y además tú tienes que verificarlos y comprobarlos y decirme de dónde has sacado cuál es su fuente de información. Y luego haga una editorial, de acuerdo. Haga unas columnas, tiene unos columnistas que opinan, de acuerdo.
son los hechos y las opiniones, ¿no? Se explotan las situaciones de crisis, el miedo, las emociones negativas. La culpa es, lo que pasa es que, claro, el extremo solo están los planistas y los de los ovnis, pero no hace falta que se haga eso, ¿no? Hay gente, bueno, hay mucha gente, ¿no? Trump lo defiende este tipo de cosas, de que hay una confabulación del partido de los demócratas que en una peluquería pervertían a niños y estas cosas pasan, ¿no? Y aquí a veces pasa con el tema de las vacunas, por ejemplo. Están aprovechando para tener más poder porque no sé qué, pero las vacunas nos inyectan chips, ¿que se acuerdan? Claro, que no sabía ni que era un chip aquella gente, claro, porque era un disparate como una catedral, ¿no? ¿Cuál es entonces lo peor? Y ya este es el final. Primero, el trencamiento del pacto social. Eso rompe el pacto social. Crea, polariza la sociedad y rompe el pacto social. El fraccionamiento de la sociedad en bandos irreconciliables, la devaluación de los valores y de las instituciones democráticas, el del prestigio de la política ser protagonistas, esto lo estamos viendo. Aquí en Francia, el tema del Brexit, ¿no? El Boris aquel, luego reconocieron que había mentido, además el colegio lo dijo. Y con eso acabo, la pérdida del valor educador de las instituciones y los líderes. Por favor, los políticos educan, claro que educan. Con sus comportamientos legitiman. Dicen que eso se puede hacer. Mire, yo cuando era profesor montaba debates en clase, los tenía muy reglamentados y por supuesto esos debates tenían que ponerse de acuerdo entre ellos, hacer equipos, tenían que cogían un tema, una tesis, sus argumentaciones, no podían insultarse, no podían, por supuesto que no. Y al final había una especie de resumen, pero claro, lo que estaban viendo en la televisión era otra cosa. Como se les ocurriera mirar un debate parlamentario, veían otra cosa totalmente distinta. Estaban legitimando un comportamiento que no era precisamente el que yo quería enseñarles como, y ahora vuelvo ya no mi faceta de político, sino la de profesor, como profesor de filosofía, ¿no? La razón, pero la razón razonada y crítica conmigo. La crítica es con uno mismo primero, ¿no? Solo sé que no sé nada de Sócrates. Yo desconfío de mí mismo, ¿no? Y por tanto la legitimación de conductas inmorales, del individualismo espantoso, del egoísmo y de las conductas lesivas para los otros. Y acaba y sí, esto es una frase que la he tomado de los estatutos o de la página web nuestra. ¿Por qué habla de esto? Me llama mucho la atención. En la página web dice lo siguiente: y un fragment de l'acte fundacional de cet article Ciutadella redactado el 17 de abril de 1881, que Papúa como yo, en la cual es transcriben literalmente las palabras del primer presidente, que dijo: las conveniencias que reportaría una sociedad bien organizada, buscando el bien común, a la juventud y a la población en general. Expresó el deseo que tenía de que ésta cumpliera su cometido, expresó, de que cumpliera su cometido, de que colaborara y tuviera una sociedad bien organizada para el bien común, y de que por ello se hacía necesaria la cooperación de todos, no el insultar al otro, la cooperación para el bien común, y a cada uno de los miembros que la componen, y que anhelaba verla en breve en un estado de prosperidad y cultura, y eso es la prosperidad y cultura. Eso no destroza, ¿no? La búsqueda individual del bien común no aporta más riqueza, aporta menos. Para lo cual trabajaría y haría cuando él dependiera, y por lo tanto, si lo dice el presidente, entiendo que es el propósito de ser artista y de ciudadanía. Y finalmente esperaba que el círculo honraría esta ciudad en la parte de la educación y buena armonía sociales. Por tanto, yo les doy la enhorabuena. Además de las gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Si alguien quiere hablar algo, decirlo, preguntarme o disentir, estaré absolutamente encantado de argumentar. Sí, yo quería saber exactamente qué es el populismo como práctica política. Perdón. El populismo como práctica política, ¿en qué puntos podríamos decir que es corrupto? Si es que te parece que puede serlo. Sí.
Me gusta que me haga esa pregunta, ya no la conozco. Es que antes he dicho, Nieves, que también me iba a pasar al castellano porque sabía que iba a venir gente que me entendería mejor. A ver, hay un libro de Laclau, que es un teórico político argentino, que acabó viniendo a España y murió aquí, sobre el populismo. Laclau defiende que el populismo es un instrumento político y que puede utilizarse por la derecha o por la izquierda. Y efectivamente yo diría que Vox es populista, pero diría que, por ejemplo, Podemos es populista, no lo digo yo, el de Más Madrid públicamente cita a Laclau y Pablo Iglesias a veces lo ha citado también, pero vamos, el de Más Madrid se declara un seguidor ferviente de Laclau. Dicen que el populismo no es de pie derecha, que es un instrumento político. Y yo disiento, vamos a ver, yo entiendo que hacer política en democracia tiene siempre un cierto punto de populismo, porque tienes que entusiasmar a la gente, tienes que convencerla de votar, o sea, siempre hay una parte de movilización, digamos, de las emociones y un poco de sectarismo, pero en sí el populismo yo encuentro que es de derechas, muy de derechas además. Me perdone Podemos, que me perdone Errejón, que además Errejón en particular me cae muy bien, y normalmente asiento a muchas cosas. Me parece muy de derechas porque hay que cambiar un poco la noción de derechas e izquierdas, me parece. En democracia, colaborar al bien común y a la capacidad de diálogo y a la racionalización de la política, eso es ser de izquierdas, a mi parecer. Eso es colaborar con el bien común. Eso es ser capaz de hablar con el otro, argumentar e incluso a veces hacer lo que dice el otro y llegar a pactos. Porque, ya diré por qué. Pero excitar las emociones para apoyarme solo en las emociones, para llevarlos a que me voten a mí y confíen solo en mí porque soy el líder que encarna al pueblo en contra de las élites, que es una característica del populismo. Las élites y el pueblo, las élites son corruptas, las élites se quieren contra se han hecho con el poder y en cambio nosotros somos el pueblo, el líder encarna los valores del pueblo, el pueblo es bueno, el pueblo es honesto, es honrado, pero lo tienen engañado. Esto es un discurso absolutamente populista, pero se da a la derecha, pero vemos cómo se da a veces también en la izquierda, absolutamente. A mí esto me parece mal. Lo que hay que hacer es empezar por la educación, porque la democracia no solo, a mi parecer, son unos sistemas, no solo la división de poderes, las elecciones, la existencia de partidos. Esos son instrumentos, son toda una cultura, porque hemos visto en las democracias iliberales, por ejemplo, en tantas democracias, cómo utilizan esos medios que teóricamente definen la democracia al servicio de valores que no son democráticos. Polonia, Hungría, el Orbán, Bolsonaro, Trump, estos salieron de elecciones y han utilizado las emociones para que la gente confíe en ellos para poder hacer lo que les dé la gana. A mí me parece mal. Me parece que en democracia, la democracia no es igual en la democracia de la Revolución Francesa a finales del 18 de ahora. Hemos ido aprendiendo mucho. Entonces hay que seguir mejorando además lo que hemos ido aprendiendo. Porque aquí, y ahora con esto acabo hay un tema que es un tema muy mío, los que hablan conmigo a veces ya lo conocen, que es que a veces nos pensamos que los seres humanos somos gente, seguimos pensando en términos de alma, que somos buenos, pero que la sociedad nos pervierte, o el diablo nos pervierte, y tenemos un yo que nos define como tal, pero eso es falso. Somos productos de la biología, somos productos de la propia conciencia. El yo es un producto de la biología. Y somos herederos de una evolución natural donde a veces la especie ha sido violenta para sobrevivir, eso le ha salvado, otras veces ha sido la sociabilidad que le ha salvado, otras veces ha sido el egoísmo, otras veces ha sido... Y somos un poti-poti de una herencia biológica absolutamente contradictoria, que de momento aparece la conciencia, que aparece por la evolución natural, y nos vivimos como una unidad, pero todos somos malos a veces. Hemos sido egoístas, podemos serlo, unos más, otros menos. La distribución de los grados, incluso físicos, tiene una campana de Gauss, no sé si me entienden, se da más o menos. Hay gente muy egoísta, hay gente que es absolutamente que disfruta matando,
hay gente que son capaces de dar la vida por los demás, hay gente que son muy sociables, hay gente que mira a los demás e inmediatamente reconoce que detrás hay una persona y yo me interrelaciono de una manera, y hay gente en cambio que no. Y entonces, por eso la democracia es que sentarse y de que hablar, nadie tiene la verdad y nadie puede decir exactamente qué hacer. Hay que sentarse, hablar, educar, porque si lo que tiene el sacerdote es que es muy educable, e intentar llegar a acuerdos que vayan al bien común y con el diálogo social. Los que estamos en medio de la campana legal tenemos que sentarnos y primar la sociabilidad sobre el interés puramente individual, y hablar, y llegar a acuerdos, y ganarás tú, y ganarás hoy, y eso la democracia es eso. Pero tenemos elecciones, las ganará el otro, lo tendremos, luego no sé qué, pero hablemos de esto, hablemos de qué es el bien común, hablemos de por qué piensas tú que es mejor estar ahí que otra, hablemos de esto y seamos capaces de hablar sin soberbia, sin vanidad y argumentando. En este sentido, a mí me parece que el populismo es la negación de eso. Lo utilice la derecha, lo utilice la izquierda, que además yo creo que a la izquierda del PSOE, que en mi partido, está bien que hayan partidos como más radicales, que nos muevan, que nos recuerden de vez en cuando qué, pero que participen del diálogo, claro, porque hay una parte de la sociedad que, a ver, yo he tenido 18 años también, y bueno, pues me parece bien, pero desde luego no me gusta el populismo, me parece no un instrumento neutro, me parece un instrumento antidemocrático, en el sentido de la cultura democrática, que utilice los instrumentos, ¿no? Qué silencio.